Listo, buenas noches. El motivo de la reunión de hoy es para realizar la webconferencia de la unidad 2 en la tarea 2, ejercicios 4 y 5. Vamos a dar una breve revisión de cómo se debe presentar el ejercicio 4 y nos vamos a enfocar mucho más en el ejercicio 5, que es el ejercicio de aplicación de los temas que corresponden a la unidad 2. ¿Sí? Entonces, para comenzar me presento, mi nombre es Joan Sebastián Báez, soy tutor de esta materia de ecuaciones diferenciales. Hoy estamos a 5 de abril y vamos a iniciar con lo siguiente. Muchos de ustedes ya conocen la dinámica que se tuvo para el ejercicio número 4, que es la sustentación del ejercicio en video, pero hay varios detalles a tener en cuenta. Por ejemplo, en la tarea 1 se notó que muchos no alcanzaron a incluir el video a tiempo o por alguna cosa, el que tenía el rol de compilador no agregó el video. En ese caso siempre se recomienda que ustedes actualicen constantemente el archivo y suban el enlace. A veces los enlaces no funcionan, entonces deben revisar que sí se puede ver desde un computador diferente o desde una cuenta diferente. Muchos de ustedes lo dejan en privado y no se permite ver el video. Muchos de ustedes lo suben a YouTube, pero otros tienen aplicaciones como Loom o realmente hay muchas aplicaciones que se encuentran para esto, ¿sí? Inclusive pueden compartirlo desde el Drive, ¿sí? Lo importante es que se pueda ver, entonces tienen que revisar muy bien los permisos que tienen para quien pueda acceder. Otra cosa fundamental, preguntaban mucho si se podía elegir el ejercicio. A todo el mundo se le dijo que ya había una tabla donde estaban asignado el ejercicio que le tocaba. Si usted tiene el literal A, empezaría con la sustentación del ejercicio 3A. Si tiene el B, sería el 2B. Si tiene el C, sería el 2C. Si tiene el D, sería el 3D. Si tiene el E, sería el 3E. Muchos en la primera tarea, digamos, si tenían el literal A, me subían el ejercicio 1, 2 y 3 del ítem A. No, solamente es uno porque tiene una duración máxima de 4 minutos, ¿sí? Tiene una duración máxima de eso. Si se pasa un poquitico de 4 minutos, no hay problema, ¿sí? Lo importante es que a veces ustedes mismos pueden revisar su video y ver que le pueden editar una que otra cosa para que les quede de 4 minutos o de un valor aproximado a 4 minutos. Recuerden que es importante que salga su rostro en la pantalla. Es importante. Además de eso, ustedes deben mostrar la cédula al inicio. Muchos lo que han hecho es escanean la cédula y la ponen en el PDF, comparten ese PDF y se ve perfecto, no hay problema. Eso no les lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a veces cuando acercan la cédula, digamos que el brillo, nosotros sabemos que la cédula tiene un material que cuando ustedes la giran, pues ella brilla un poco, entonces no se alcanza a detallar muy bien. Entonces, esa estrategia también podría ser válida, no hay ningún problema. Se les recomienda mucho que hagan un libreto antes de realizar el ejercicio, o sea, que no vayan improvisando. Tampoco queremos que lean lo que ustedes escribieron. La idea es que ustedes expliquen el ejercicio, no es ir a leer lo que ustedes ya tienen, ¿sí? Muchos hacen una presentación, una diapositiva, otros lo que hacen es coger una hoja e ir resolviendo el ejercicio. Eso está muy bien. He visto unas sustentaciones excelentes, pero también tengo otras sustentaciones en las cuales literalmente solo van a leer y decir, aquí hacemos esto por esto y luego sumamos esto y luego pasamos esto. Y sí, o sea, hay que ponerle un poquitico de sentido de usted está explicando el ejercicio, ¿sí? No piensen tanto que es una, una lectura o algo por salir del paso, ¿sí? Es muy importante hacerlo bien. Lo otro que sucede muchas veces es que, por ejemplo, me he encontrado con estudiantes que suben los 3 ejercicios un día, ¿sí? Pero ese mismo día que suben el ejercicio también suben el video. Y resulta que cuando uno ahí mira el ejercicio del que hizo el video, el ejercicio está mal y no cambian el video. O la persona que compila ya lo agrega ya en el archivo y no cambia el ejercicio, o sea, lo sube así mal. Entonces, después cuando viene la calificación empiezan, tutor, pero ¿qué pasó? ¿Por qué me puso apenas 5 en el video si yo subí el video? Entonces, en ese caso uno les dice, no, mire lo que sucedió, mire lo que usted subió, mire que ni siquiera revisó.
¿Por qué? Porque hay muchos de ustedes que no se fijan en la realimentación que nosotros hacemos en los foros, así como hay otros que están muy juiciosos, siempre atentos a la realimentación. Entonces, en ese caso es necesario que ustedes, antes de hacer el video, ya sepan, ya tengan que el ejercicio está bien, ¿sí? En ese caso, nosotros, digamos que tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero ¿cómo hacemos para ponerle 20 en un ejercicio a alguien que ni siquiera está bien? ¿Sí? También, pues, por ejemplo, si eligió el ejercicio 3 y el ejercicio 3 está bien, uno ya sabe, si el ejercicio 3 por ejemplo, está mal, uno ya sabe que en el video va a estar mal. ¿Por qué? Porque muchos estamos dejando hasta el final para realizar el ejercicio. Yo les hago una advertencia. Muchos de ustedes esperan al último momento para subir los ejercicios. Los últimos días, los tutores no vamos a realimentar, porque se supone que usted tuvo todo el tiempo para hacerlo. No esperen que el último día usted suba el archivo y que el tutor le realimente a los 5 minutos, ¿sí? En la tarea pasada tuve varios estudiantes que el último día, a las 12 del mediodía, cuando la tarea acababa a la noche, los estudiantes me escribían, tutor, ya subí el ejercicio, ¿me los puede realimentar? Yo le dije, no, yo ya realimenté hoy, ya no voy a realimentar más. Es más, yo no debí realimentar el último día, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay que estar muy cuidadosos, subir las cosas con tiempo para que ustedes estén seguros que esté bien, ¿sí? No suban cosas por salir del paso. Si el problema es el tiempo, si el problema es redactarlo, hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas y siempre se puede dar digamos, una realimentación positiva para lo que ustedes tienen en el ejercicio, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, una preguntita Sí, cuénteme. respecto a eso. Para los que tenemos, digamos, 5 materias y estamos trabajando y no tenemos tiempo, o sea, tenemos que repartir el tiempo en las diferentes materias, porque siempre son bastantes. Por ejemplo, yo tengo física, física electrónica, tengo ecuaciones diferenciales, contabilidad y costos, inglés, programación lineal. Hay unas materias que yo tengo laboratorio y yo también tengo que dedicarle tiempo a esas materias. Entonces, digamos, yo lo acomodo al tiempo que me permite entregar la tarea, ¿sí me entiende? Sí, yo Entonces, entiendo digamos, eso. entonces, digamos, si primero se me vence, por ejemplo, hoy se me vence el proyecto de ingeniería, entonces yo tengo que dedicarle el tiempo a esa y, digamos, dejar ecuaciones diferenciales digamos, más tardecito, por decirlo así, porque se me vence el 13, ¿sí? Sí, yo Entonces, entiendo perfectamente, pero usted no es el único estudiante que tiene 5 o 6 materias, trabaja y sí, o sea, sí, si señor, claro, miramos sí, sí, sí. la cantidad de estudiantes que tiene la UNAD, por lo menos el 80% está en esa situación, ¿sí? Lo que yo les estoy diciendo no es que, o sea, no es que usted no puede subir eso así a última hora y ya, porque es que se supone que usted tuvo por lo menos un mes, ¿sí? Sí, Tuvo por señor, lo sí, menos sí. un mes para revisar las cosas y se dejó para el último momento, listo. A veces nos sucede y a veces nos toca así, se le entiende perfectamente. Pero no, lo que yo digo es que no esperen a que ustedes, por ejemplo, hay muchos estudiantes que a las 2 semanas de la actividad ya subieron los 3 ejercicios muy juiciosos, pero suben 3 ejercicios, el tutor los realimenta y ellos no los vuelven a mirar, ¿sí? A veces los 3 ejercicios están mal y no los vuelven a mirar. Y de eso mismo hacen el video. Y ese mismo video, o sea, tuvo otras 2 semanas en las cuales el tutor ya le realimentó, ya le dijo, esto está mal, mire, ojo ahí, no lo vuelven a mirar, presentan ese archivo tal cual que habían mandado antes, que ya estaba corregido, y obviamente, pues si está mal, no va a tener los 20 puntos en cada ejercicio. ¿Qué sucede? Que después a la hora de la calificación reprobó y el estudiante va a escribir, tutor, ¿qué pasó? ¿Por qué reprobé? Yo subí los ejercicios, pero es que no es subir los ejercicios, es subirlos bien hechos. Se supone que usted tuvo el tiempo para ser realimentado. O sea, la crítica va hacia 2 puntos, hacia si usted fue realimentado y usted no corrigió,
O muchas veces uno no entiende lo que realimentaron, ¿cierto? Eso también puede suceder, no hay problema. O sea, en ese momento usted se acerca, pregunta, o usted dice, no entendí acá, por favor colabórenme. Nosotros los tutores les sacamos el tiempo, ¿sí? Yo conozco tutores que responden mensajes hasta medianoche porque es a la hora que los estudiantes le escriben y lo hacen. No todos lo van a hacer, ¿sí? Personalmente yo trato de no responder cosas después de las 10 de la noche, ¿sí? Porque no lo hago. Pero en ese sentido, no se esperen a que con que ustedes suban las cosas, ya las cosas estén bien, ¿sí? Hay muchos errores que se cometen, pero no, la idea de la UNAT, si usted mira los pilares del estudiante UNAT, está la autoevaluación, la autocrítica, ¿sí? Está realizar esas realimentaciones, está revisar lo que se hizo para corregirlo. Lo que yo digo es que si ustedes esperan hasta el último momento que puede suceder, pues usted va a subir un trabajo sobre la hora, muchas veces sobre la hora tratamos de acomodar el ejercicio como cuadre, ¿sí? Eso es, pues, es entendible a veces, pero en ese sentido, si usted sube el trabajo sobre la hora, el tutor no necesariamente va a alcanzar a realimentárselo, ¿sí? O inclusive puede ser que el tutor se lo realimente, pero ¿qué sucede? Que usted no alcanza a ver la realimentación porque preciso entró a trabajar. Entonces, ¿qué sucede? Usted como lo dejó para el último momento, va a tener ese problema. Y créame que nosotros los tutores, si realimentamos una cosa y el estudiante vuelve y nos presenta lo mismo, nosotros nos acordamos. Yo tengo 240 estudiantes y yo me acuerdo de qué le corregía a un estudiante. ¿Por qué? Porque infortunadamente los seres humanos nos acordamos más de los errores que de los aciertos. Entonces, yo me acuerdo más del que me dijo que 1 más 1 era 3 que el que me dijo que 1 más 1 era 2. ¿Sí? Y eso sucede muy seguido. Entonces, en ese sentido es que toca tener mucho cuidado. Y en el video, pues, es donde más se evidencian estas cosas, ¿sí? Ahí tengo una pregunta, tutor, qué pena con ustedes. Sí, cuénteme. Pues ustedes dicen, ¿en qué manera ustedes nos aconsejarían explicar el video? Porque, pues bueno, yo aquel día realicé el mío, pues no tuve una mala calificación, estuvo buena, pero entonces ustedes dicen que uno no puede leer lo que escribe la explicación, entonces pues ahí lo que uno escribe es la manera de cómo se hizo y cómo se realizó, o sea, a mi parecer, entonces si uno no puede leer eso, entonces uno qué se inventaría o qué se diría para no repetir lo que se escribe al lado de la solución del ejercicio. Bueno, pues en ese caso pasa lo siguiente. Cuando nosotros presentamos las justificaciones en esa tablita tan bacana que se inventaron, que es la ecuación y la justificación. La justificación es como cuando escriben un correo electrónico. Usted se ha dado cuenta que en los correos electrónicos todo el mundo es muy cordial, muy saludable, muy respetuoso. Entonces, muchas veces en esa justificación son muy respetuosos, son muy puntuales. Aplicamos la ecuación x igual a menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 2a menos 4ac sobre 2a. ¿Sí? O sea, todo muy cordial. Cuando usted lo está explicando, lo que nosotros queremos es que usted lo explique con sus palabras, ¿sí? O sea, no es ir como un robot a leerlo, sino explicarlo con sus palabras. Entonces, en ese sentido, es que usted le ponga como su parte humana a la hora de hacer la sustentación, ¿sí? No es leerlo tal cual. Si habrán partes que toca leerlo así como está, no hay problema. Pero, por ejemplo, si usted tiene la ecuación, entonces usted dice, no, vamos a despejar esta ecuación. Entonces aquí, es que ahí salta un punto, sí. porque digamos yo, lo que tú dices, bueno, yo aparte de que pues expliqué cómo digamos, con funciones trigonométricas, cómo se derivaba, bueno, sí, cómo se integraba, pues también, digamos, integraba, digamos, información que pues de una vez la voy a explicar para no olvidarme, porque pues explicar cada cosa para cada sección, pues siempre es acordarse de todo eso con la presión del video, de que quede todo bien, de que uno no se enrede con la palabra, pues es tedioso, ¿no? Sí. Entonces, pues usted dice que pues no, la idea no es como estar como un robot mirando eso, pero entonces es válido no hacerlo, pero o si es válido hacerlo. Es que, por ejemplo, hagamos una situación, usted tiene una ecuación homogénea. Entonces, ¿qué es lo primero que usted hace en una ecuación homogénea? Primero usted escribe cambia la ecuación, ¿cierto? Y la escribe en forma de un polinomio de R, ¿sí? Dice, entonces vamos a utilizar el método para solucionar las ecuaciones homogéneas. Entonces soluciono esto y las raíces son estas, ¿sí?
No, pero nosotros Ahora, ayer no tomamos, nosotros no fuimos de ese regalo, ¿no? Toca limpiarlo, pero igual. un momento. Ay, mire, Dieguito. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos, usted tiene un polinomio, no sé, pongámoslo así, y2' más 2y' más y igual a 0. Entonces usted tiene que explicar ese ejercicio. Entonces, ¿cómo lo explica? Dice, bueno, vamos a resolver este ejercicio de ecuaciones homogéneas. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos la ecuación correspondiente. ¿Cuál sería la ecuación correspondiente? Que los tutores en la webconferencia y en los CIPAS han dicho que la ecuación correspondiente se llama ecuación característica. Entonces, en este caso, la ecuación característica, ¿cuál sería? R cuadrado ¿Qué nos dicen, Oxo? R más 1 igual a 0. ¿Sí? Les pido el favor, me colaboran con los micrófonos. Entonces, usted tiene la ecuación característica. Ah, listo, ¿cómo solucionamos esta ecuación? Podemos factorizar. Activado. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Utilizamos la ecuación, ¿cierto? En este caso, A sería igual a 1, B sería igual a 2 y C sería igual a 1, ¿cierto? Reemplazamos en la ecuación, pero es que usted no me tiene que poner a, a leerme la ecuación, sino simplemente dice, reemplazamos en la ecuación. Entonces, R va a ser, aquí se Ok, pone ok. la ecuación 4 menos 4, Ok, es que ¿sí? pues nunca se me pasó por la cabeza uno ponerse a explicar la ecuación, pues uno explica pues cómo se solucionó, pero nunca se va a poner uno a explicar, bueno, cómo va a Exacto. conformar la ecuación. Si por Ok, alguna ok. razón le queda en el ejercicio que le No, toca profe, y integrar, lo otro es que es por el tiempo, porque mientras uno se presenta, por lo menos yo en la tarea exacto, pasada hice diapositivas. Entonces, cuando yo hice las diapositivas, pues, o sea, a mí el tiempo me quedó justo, y solamente lo que hice fue pegar la solución de cada ejercicio. Porque es que si uno se pone a explicar el paso a paso, el tiempo a uno no le da. exacto, no te alcanza. Es como, Sí, como si correcto. piense en esos comerciales de donde muestran recetas de cocina. Usted no se queda esperando mientras la torta se hornea. Aquí ponen, vamos a hornear la torta y después le muestran el resultado. Si le sale por casualidad que tiene que hacer esta integral, usted no se pone a hacer la integral. Aquí usted dice, la integral, para resolver el problema tenemos que resolver esta integral. La integral nos da tanto, ya. ¿Sí? No le estamos evaluando la integral, nosotros le estamos evaluando cómo resolver ecuaciones diferenciales homogéneas o no homogéneas. ¿Sí? O sea, mi explicación estuvo correcta, o sea, no le entendía el punto de pronto como del robot, o sea, no le daba el punto, pero ya entendí el punto que daba el tutor, que es lo que no toca hacer. Sí, exacto. Entonces es como más algo así, o sea, también hacerla más dinámica, porque sí, son 4 minutos y usted va a perder 1 minuto en la mera presentación, en mostrar la cédula, ¿sí? O sea, realmente todo se resume a 3 minutos. Y en esos 3 minutos tengo esta ecuación homogénea. Entonces, para solucionar la ecuación, el método es el siguiente. Utilizamos tal fórmula para solucionar, para encontrar las raíces y nos da tanto. Entonces, el método nos dice que por ejemplo, aquí en realidad todo esto va a ser, esto es R más 1 al cuadrado. O sea que de aquí le va a quedar que la solución va a ser C1 por E a la X más C2 por X a la X. ¿Sí? Entonces usted tiene que aquí las raíces, no serían negativas, ¿no? Es R igual a menos 1, que son repetidas. Y entonces por el método sería este de acá, ¿cierto? Ya después usted va y encuentra los coeficientes y todo eso. Pero es como ir diciendo qué pasos se está realizando para resolver el ejercicio, mostrando en la pantalla o en la hoja las ecuaciones que usted está haciendo, ¿sí? O sea, es como presentarme a mí, o sea, como mostrarme lo que usted hizo, pero como con una breve explicación, ¿sí? A eso me refiero. Entonces no es tanto de ponerse a leer paso por paso lo que se hizo, cada una de las cosas que se hicieron, ¿sí? Recuerden que esto de acá se llama logaritmo natural, es una L, una N, la pueden escribir también así. Todavía yo me encuentro gente que escribe IN, por favor, no, cada vez que usted escribe esto, el tutor Es tiene una que ir L a tomar minúscula. café. Sí, cada vez que usted hace eso, el tutor se estresa, sí, entonces no hagan esto, por favor, no hagan esto, ¿sí? Pecado hacer eso. Entonces, Es que una I mayúscula, profe. Gracias, tutor. sí.
¿Listo? Entonces, por favor, ahí sería esa como la idea central. ¿Listo? Entonces, esa sería como la idea del video. Son 20 puntos que prácticamente ya los tienen, porque si usted ya hizo el ejercicio, solo es presentarlo. A muchos les da pánico escénico. No se preocupen que ese video de todas formas solamente lo va a ver el tutor, no lo va a ver nadie más. Entonces, no se preocupen. Y a veces ustedes se ponen a pensar, tenemos que ver 240 videos. Nosotros no nos vamos a poner a subirlo allá a YouTube a los bloopers de ejercicios. No, no va a suceder. Entonces, no se preocupen por esa parte. O sea, les quita tiempo. Creo que les quita más tiempo hacer la investigación para resolver el ejercicio que ponerse a hacer el ejercicio, ¿sí? Si yo en el ejercicio veo que la persona que está desarrollando el ejercicio no está con el maquillaje normal de salir a la calle, sino que está con sus ojeras, yo digo, esta persona le metió ganas al ejercicio, o sea, se trasnochó, tiene que trabajar y aún así me presenta el ejercicio. Con más razón le voy a dar los 20 puntos. ¿Sí ven? Entonces no se preocupen si sale bonito, si sale feo. Lo importante es que ustedes puedan sustentar lo que quieren. ¿Sí? No tengan miedo de mandar el ejercicio. Muchos esperan hasta que salga la calificación del trabajo, que solamente mandaron los 3 ejercicios, y cuando van y miran por allá, resulta que su nota es 50 y está reprobado, y hasta ese momento es que les da por hacer el video. Entonces no se esperen hasta ese momento, háganlo desde antes, para que una vez aseguren todo, ¿sí? No se esperen hasta el final. ¿Ok? Bueno, entonces eso sería, miren que aquí se dice que se debe enfocar el rostro durante todo el tiempo, que no sea como algo así extraño que borrón y de repente la voz cambió totalmente y es otra persona. Entonces, mucho cuidado. Ahora, el ejercicio 5. El ejercicio 5. El ejercicio colaborativo. Recuerden que cuando nosotros hablamos del ejercicio colaborativo, estamos buscando que el ejercicio primero esté bien. O sea, si se equivoca una persona, normal. Si se equivocan 5, ya la situación está más grave, ¿sí? Se supone que hay unos roles. Yo sé que muchos de ustedes este tema de los roles no les gusta. A mí desde el primer día varios estudiantes me escribieron que no querían trabajar con rol, que no querían eso de rol, que no quería ser revisor porque le tocaba revisarle a todos, que no quería ser compilador porque le tocaba esperarse a que los demás cumplieran, ¿sí? Que él prefería hacer entregas porque si él no era entrega no se sentía seguro que le iban a entregar sus ejercicios, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una metodología en la cual siempre hay trabajo colaborativo. Entonces, en ese trabajo colaborativo es necesario que ustedes hagan aportes significativos. Un aporte significativo no es que ustedes suban una cosa que está bien y ya, piensan que con eso ganaron los 20 puntos. La idea es llegar al ejercicio como tal, llegar a la solución que se busca. Entonces, en el trabajo colaborativo va a venir eso. Entonces, el Profe, qué trabajo pena. colaborativo, sí, cuéntame. No, pues es que imagínese, profe, que yo desarrollé ya la parte colaborativa, hice como un 80% del ejercicio. Y entonces, pues me retroalimentaron y pues hubo un numerito que me quedó mal y por ende, pues ahí para abajo quedó pues mal. Pero pues una compañera llegó y cambió el número y solo cambió los números ahí para abajo y ya. Ese fue el aporte de ella. Y pues a mí sí no me parece eso, la verdad, porque... O sea, uno se mata haciendo el ejercicio para que otra persona llegue a cambiar un número. Sí, ese es el detalle, pero de todas formas, digamos que a veces ese número puede salvar vidas. Usted piense que solo hay un numerito mal, pero ese numerito cambia totalmente el ejercicio y puede ser que ella también se mató y resolviendo el ejercicio, pero como no queda evidencia que ella también lo hizo y cuando fue a mirar el de ella y el suyo resulta que había ese numerito mal, ¿sí? Entonces, a mí me parece que es más injusto el caso en el que usted haya subido el ejercicio, le quedara mal un numerito y todo el resto del grupo dijera que estaba bien. Ese caso sí me parece injusto. Pero si ella le corrigió y en esa corrección se logró que el ejercicio quedara perfecto, eso es un aporte significativo porque está ayudando a llegar a la solución que se busca. No, Obviamente, pero el aporte que usted hizo es mucho más, sí,
Obviamente el aporte suyo es mucho más notorio porque pues prácticamente estructura todo el ejercicio. Pero de todas formas, digamos que también puede suceder que qué tal que usted subiera el ejercicio todo perfecto. Entonces, ¿qué podrían decir los demás? Que no tuvieron de dónde tenerlo. Sabemos que no debería ser así, pero sucede muchísimo y por eso es que, pues digamos que de pronto para el otro periodo ya hay un pequeño cambio en ese sentido. Pero por ahora hay que pensar en que cada uno tiene que tratar de hacer su aporte significativo. Si por X o Y motivo sucede que uno termina haciendo todo el ejercicio, no se preocupen que nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Nosotros nos vamos a dar cuenta que quién hizo todo el ejercicio. Entonces, también a veces, digamos que los demás, el aporte, también el trabajo colaborativo tiene otros detalles para ser tomados en cuenta, ¿sí? Entonces, ese es el inconveniente de este tipo de ejercicios, la verdad. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Que el ejercicio que nosotros tenemos para el ejercicio colaborativo es un ejercicio de aplicación y muchos de ustedes han tenido problemas con el ejercicio de aplicación. Por lo tanto, digamos que el objetivo central del encuentro de hoy es mirar esos ejercicios de aplicación. En este caso nos encontramos con un ejercicio no tan fácil, para varios ha sido un poco complicado porque integra varios aspectos de física que se pueden ver un poco avanzados, ¿sí? Se pueden ver un poco abstractos porque pues digamos que nosotros estamos acostumbrados a la física, por así decir, la clásica, mecánica clásica, donde las cosas pues son la fórmula velocidad igual distancia sobre tiempo, sí, cosas así muy directas, y aquí de repente nos aparece que se aplica una ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, por esa razón, nosotros tenemos varios modelos de ecuaciones diferenciales. En este caso tenemos el que se llama movimiento masa-resorte, ¿sí? Ese ejercicio que ustedes están desarrollando, ejercicio 5, ese ejercicio es un ejercicio clásico, es un ejercicio que tiene en cuenta varias cosas de las ecuaciones, tanto homogéneas como no homogéneas, pero lineales, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros como que cuando ponemos el ejercicio tratamos de ponerles, por así decir, cómo se llama el tema, como para que ustedes también puedan hacer la investigación. Entonces, en este caso sería movimiento masa-resorte, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Todos los libros de ecuaciones diferenciales traen esa aplicación, todos los libros. Los que están allá, ustedes tienen acceso a una infinidad de material, pero dependiendo de los autores, a veces viene la aplicación al principio, a veces viene al final, a veces viene así, o sea, la estructura que cada autor le ha dado a su libro es la que varía un poco. En nuestro caso, nosotros sabemos que en español, digamos que todo depende de un traductor, porque originalmente todos esos libros son libros que salen en inglés y dependen de un traductor, aunque eso pasa por un consenso que hace que tome un nombre. Pero muchas veces, digamos que los ejemplos que uno encuentra son bastante limitados. En este caso, nosotros tenemos la estructura de un resorte que está colgado, en el cual está colgado una masa de forma vertical, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos lo que se llaman los sistemas vibrantes, ¿sí? Aquí, en este caso, ustedes van a ver un sistema vibrante sencillo. Esta cosa se puede complicar. Imagínense usted tenga esa masa y le amarre un resorte a cada lado y después póngalo en un ventilador. Eso va a describir una ecuación diferencial. ¿Cómo denotar la ecuación diferencial? Ya tiene más teoría de fondo. En el caso de ustedes es un poquitico más sencillo. Nosotros tenemos en este caso que estamos considerando nuevamente una masa, ¿sí? Tenemos un resorte. Ese resorte siempre tiene una longitud normal, una longitud inicial en su estado natural. Sí, yo estoy presentando una diapositiva. ¿Sí la están viendo? Sí, señor. ¿Sí? Señor. Sí, Sí, señor.
Francisco me pregunta, entonces de pronto Francisco, ahí en ese caso lo mejor es como salirse y volverse a meter, a ver si le sale la diapositiva. De pronto le movió la configuración y ya no le muestra mi pantalla. Ah, ok. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Que cuando ustedes le amarran, le pegan una masa a ese resorte, él se va a estirar, ¿sí? Lo normal que sucede es que se estire. Entonces, esa distancia que se va a estirar es una distancia L mayúscula. Por lo tanto, como nosotros siempre tratamos de cumplir esa condición, que las distancias sean positivas, quiere decir que vamos a tomar en esta situación que hacia el piso, o sea, hacia abajo, sea el positivo. ¿Sí? Porque así estamos garantizando que la distancia se tome desde este punto inicial, vamos a tener el resorte y luego vamos a tener la longitud que él se va a estirar con esa masa, ¿sí? No va a suceder que él se suba, ¿sí? O sea, si usted le cuelga una masa, lo normal es que vaya para abajo, ¿cierto? No va a suceder que suba. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener que esa masa ya está generando una energía, ¿sí? Entonces, esa masa provoca un alargamiento y una energía. Y aquí nosotros vamos a tener un sistema de masa y resorte que tenemos que determinar la posición de la masa como una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el resorte, ¿qué movimiento hace? Él empieza a comprimirse y a estirarse, a comprimirse y a estirarse. Quiere decir que la posición de esta masa no va a ser una posición constante, ¿sí? No va a ser una posición constante. Ustedes piensen que están haciendo este movimiento y después lo sueltan, entonces él va a estar oscilando, va para arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo. Y entonces esta masa, la posición en la que está ubicado, va a describir una ecuación, ¿sí? Por ahora no sabemos cuál es la ecuación. Simplemente tenemos los siguientes datos. Tenemos el resorte, la masa, tenemos una longitud que se estira al resorte. Obviamente ella es directamente proporcional con la masa, ¿sí? Asumimos que el resorte es lo suficientemente fuerte para no romperse. También puede suceder si abusamos del peso de la masa. Y vamos a tener ese sistema donde nuevamente les digo, hacia abajo va a ser positivo. ¿Listo? Entonces, aquí están actuando dos fuerzas, ¿sí? Nosotros en física siempre hacemos este diagrama de cuerpo libre. Hacia abajo va a actuar el peso de la masa, que en este caso el peso es la masa por la gravedad. Y hacia arriba va a aparecer una fuerza. Esa fuerza es debida a la acción del resorte. Esa es determinada por la ley de Hooke, que es relacionada con resortes. Entonces, esa ley de Hooke se describe con esta ecuación que está acá, donde el signo negativo es porque esa fuerza va hacia arriba, ¿cierto? Porque es la que me está jalando el resorte. Y esta L mayúscula es la longitud que se alcanza a estirar el resorte, ¿sí? Eso sería como lo que nosotros tenemos acá, ¿listo? Esta acá es una constante, es del resorte, ¿sí? Cada resorte, el material del resorte, la longitud del resorte, las condiciones en las que se encuentra el resorte, son las que lo determinan. Y esa masa, para que esté en equilibrio, va a satisfacer esta fórmula que está acá, ¿listo? Esto es dado por el diagrama de cuerpo libre. Bueno, hasta aquí como que lo que normalmente uno hace en física cuando tiene esos problemas. Ahora, vamos al grano. Resulta que el movimiento de esta masa va a representar una ecuación diferencial donde la función U representa la posición del objeto, o sea, la posición de la masa. Nosotros tenemos, siempre que estamos determinando la posición, nosotros tenemos que la función posición, cuando usted tiene la derivada, está hablando de la velocidad, ¿sí? O sea, U' sería la velocidad. Y si usted vuelve a derivar, tiene la aceleración. Entonces, en esta ecuación diferencial nosotros tenemos en cuenta la posición, la velocidad y la aceleración. Tenemos unas condiciones iniciales. U0 sería la posición inicial y B sub 0, que sería U' de 0, sería la velocidad inicial de este sistema. O sea, el momento en el que eso se suelta, en el momento en que eso se empuja, o sea, cuando se empieza a contar, ese sería el momento 0.
Tenemos en cuenta la masa, ¿sí? Aquí tenemos en cuenta la masa. No confundir masa con peso. No hay que confundir masa con peso. ¿Están relacionados? Sí, están relacionados, pero no son lo mismo. Aquí aparece un gamma. Este gamma es llamado la constante de amortiguamiento, ¿sí? Esa es como la oposición que hace el resorte a los movimientos, ¿sí? La masa está asociada a la velocidad, a la aceleración del objeto, ¿sí? Masa, o sea, masa por aceleración, ya sabemos que aquí está involucrada la fuerza. Ahora, la velocidad y el amortiguamiento, o sea, ¿qué tanto responde el objeto que se está involucrando ahí con respecto a esa velocidad, a ese movimiento? Y aquí tenemos la constante del resorte que está asociada a la posición, ¿sí? O sea, eso es lo que nosotros estamos relacionando. Y al otro lado aparece una función. Esa función es la función que describe la fuerza externa. Imagínense que usted suelta el resorte, pero que cerca haya brisa o haya, por ejemplo, un ventilador, ¿sí? Esta función que está aquí casi siempre va a ser una función periódica, o sea, va a estar compuesta de seno, coseno, ¿sí? O sea, va a estar relacionada con esas situaciones, va a estar asociada a un movimiento constante, ¿sí? A un movimiento que puede ir variando. Por ejemplo, la brisa en un lugar se supone que se modela bajo ecuaciones que son periódicas, ¿sí? Un ventilador, sí, otros elementos que afecten nuestro sistema. Ustedes saben que si ustedes ponen este modelo a moverse solo, pero si le ponen al lado algo que genere una brisa constante, el movimiento de la masa no va a ser un movimiento, por así decirlo, normal de arriba hacia abajo, sino que va a ser un movimiento que también puede tener un poco de movimiento pendular, ¿sí? Entonces, aquí hay diferentes cosas a tener en cuenta en ese momento. Recordar un poco en este caso que nosotros tenemos todas estas constantes, ¿sí? Bueno, las funciones, tenemos constante masa, constante amortiguamiento, constante elasticidad del resorte, tenemos la posición inicial, la velocidad inicial, o sea, hay varios factores. Por eso cuando ustedes vieron el ejercicio, hablaban de varias cosas, ¿sí? No era así directo. ¿Listo? Entonces, como siempre sucede, pues vamos a un ejemplo, ¿no? Porque si no nos ponen el ejemplo, pues también, ¿qué podemos hacer? En este ejemplo tenemos lo siguiente. Yo traigo aquí dos ejemplos. Los dos ejemplos, la idea es que dan todo el material necesario para que cuando ustedes cojan el ejercicio lo puedan realizar sin ningún problema. ¿Listo? O sea, que ustedes simplemente lo que está sucediendo es que ya saben analizar en un ejercicio quién es la masa, quién es el amortiguamiento, quién es la elasticidad del resorte. Estas dos de acá no creo que tengan problema. Entonces, estos tres elementos sí son importantes. Y lo otro a tener en cuenta, las unidades. Si ustedes se dieron cuenta en el ejercicio que ustedes tienen y los dos que yo les traigo aquí, estamos en medición inglesa, que es en libras. La distancia la tengo en pulgadas, por ende está asociada a pies y miren que y el tiempo en segundos, ¿sí? Entonces nosotros acá tenemos varias cositas a tener en cuenta. Entonces, en nuestro ejercicio ahora tengo una masa que pesa 4 libras, estira 2 pulgadas, un resorte. Suponga que la masa se desplaza 6 pulgadas en dirección positiva y después se suelta. Este se suelta es un dato importante, ¿no? O sea, cuando usted le dice se suelta, quiere decir que la velocidad inicial es 0, ¿sí? Usted lo está soltando. Ya si usted lo lanza, en ese momento la velocidad inicial ya no puede ser 0. Y recuerden que en nuestro sistema nosotros tenemos en cuenta la velocidad inicial. La masa está en un medio que ejerce una resistencia viscosa de 6 libras cuando la velocidad de esa masa es de 3 pies por segundo. Yo estoy seguro que esta frase de aquí no tenemos ni idea de cómo usarla en el ejercicio, ¿sí? Y con las suposiciones analizadas en esta sección, formule el problema de valor inicial que rige el movimiento de la masa, ¿sí? Se supone que ustedes ya saben resolver ecuaciones homogéneas, no homogéneas, tienen los métodos. Entonces, lo que está difícil aquí es montar la ecuación diferencial. Entonces, lo que vamos a hacer es montar la ecuación diferencial. O sea, yo no les voy a solucionar el ejercicio, solo voy a montar la ecuación diferencial, que esa ya se puede resolver sin ningún problema. Aquí lo difícil realmente es eso. ¿Por qué? Porque
como tengo en cuenta tantas variables aquí, eso es lo que va a variar pues mi ejercicio. ¿Listo? Entonces voy a traerme esta parte de acá. ¿Sí? Tengo aquí el ejercicio. Entonces, yo voy a subrayar varias cosas. La idea es la siguiente. La idea es que yo voy a necesitar encontrar lo siguiente. O sea, los siguientes aspectos son los que vamos a buscar. Déjenme les muestro aquí. Yo necesito encontrar todos estos de acá. O sea, yo necesito encontrar U de T, ¿sí? Pues esta sí va a quedar sin saberse hasta que no se resuelva la ecuación. Necesito la M, la masa. Necesito gamma. Necesito la constante de elasticidad. Necesito la posición inicial. Necesito la velocidad inicial. Y necesito la función a la que está siendo sometida este movimiento. ¿Listo? Entonces, de esa forma, yo podré, digamos, hacer el planteamiento adecuado de lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, voy a resaltar una serie de frases que van a ser bastante útiles para nosotros. Entonces, voy a empezar con la masa. ¿Sí? Voy a empezar con la masa. Como les dije, masa no es peso, pero está relacionado. Entonces, dice una masa que pesa 4 libras. ¿Sí? Digamos que el ejercicio ya está planteado en libras y en pulgadas. Entonces hay que recordar una cosa. Nuestro sistema de medición cuando es con pies, la gravedad en pies es 32 pies por segundo cuadrado. ¿Sí? Aproximadamente, ¿no? Es lo mismo que sucede cuando estamos trabajando en centímetros y en metros, ¿cierto? Que en ese caso es aproximadamente 9.8, ¿sí? En nuestro caso es 32 pies por segundo sobre segundo cuadrado. Otra cosa a tener en cuenta, un pie equivale a 12 pulgadas. Miren que las medidas se dan en pies, entonces todo lo que diga pulgadas tenemos que convertirlo a pies. Hay que hacer la conversión, es como cuando usted está trabajando con metros y los datos se los dan en centímetros, usted los adapta a esa notación para que las unidades queden bien, ¿listo? Entonces, aquí dice que una masa pesa 4 libras. ¿Qué sucede entonces? Si la masa pesa 4 libras, yo tengo lo siguiente, yo tengo que en este caso la gravedad. ¿Sí? Hay una pregunta, Sebastián, cuénteme. Sí, profe, no, lo que pasa es que la guía dice que un pie son 10 pulgadas. Entonces, ¿eso es acertado o es un error? Ah, bueno, ya les di el dato. Ah, ya, sí, ya tiene un aporte significativo. Entonces, ya ese aporte significativo no cuenta porque ya todos lo tienen, entonces, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Resulta que esto de acá es el peso, ¿sí? El peso nosotros lo denotamos con la letra W. Resulta que el peso es la masa sobre la gravedad, ¿sí? De esta forma, si me dice que pesa 4 libras, ¿qué puedo hacer? Yo quiero la masa, entonces quiere decir que la masa va a ser el peso sobre la gravedad. O sea que de aquí tengo, vamos a escribirlo, espérenme que aquí esto quedó súper acosado. Quedó así, aquí, listo. Y aquí borrar esta parte. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, tengo lo siguiente. La masa va a ser el peso, que son 4 libras, sobre 32 pies, que es la gravedad, pies por segundo al cuadrado. Entonces, aquí ¿cuánto me da? Divido en 4, 1. Divido en 4, 8. O sea, eso es 1/8 de libras por segundo al cuadrado sobre pie. ¿Listo? Esa es la masa, 1/8. Entonces ya vamos con 1/8.
Cuéntame. Una pregunta, ¿en qué unidades la masa no se trabaja en kilogramos luego? Eso si lo estás trabajando en el sistema en el que metros, ¿cómo es que se llama eso? Las unidades de medida internacional, ¿cierto? Sí, aquí estamos utilizando la inglesa porque el ejercicio está en libras, en pulgadas. ¿Sí? Aquí estamos trabajando en porque pues el ejercicio está planteado de esa forma, ¿sí? Si uno quiere, claro, lo puede convertir absolutamente todo a kilogramos, a centímetros, ¿sí? Lo que pasa es lo siguiente, aquí digo por qué no lo hago. Si ustedes convierten 2 pulgadas a metros, ya le va a dar un valor decimal. Y en cambio el 2 es un número bacanísimo. Pero si ustedes lo convierten a centímetros y luego a metros, el número les va a dar horrible. Y pues sale mejor trabajarlo con números enteros que con números decimales, ¿sí? Esa es la razón por la cual digamos que... Profe, Sí, cuéntame. una pregunta. Lo que pasa es que usted dice que está despejando ahí la masa, ¿sí? Y pues de la fórmula a mí me da otra, pues no quedaría como multiplicando más bien. No, porque usted tiene... Acá vamos a hacerla. Usted tiene esto. El peso es masa sobre gravedad, ¿cierto? Pasamos Sí. la gravedad al otro lado. Entonces me queda peso por gravedad igual a masa. Sí. Ay, sí, tiene razón. Es que lo estoy haciendo mal. Claro. El peso es masa por gravedad. Inclusive lo tengo en las diapositivas. Mire, claro, muy bien, muy buen aporte significativo. Mire, masa por gravedad, el peso. Gracias, me salvó toda una generación Y eso también está en la guía. Ahí le doy el dato. ¿También? Ah, bueno, excelente. Entonces, la fórmula es esta de acá. Menos mal. Nadie más había visto el error. Grave. Listo. Ok, mire, ya tiene club de fans que piden 10 puntos para usted. Bueno, entonces, listo. Esa sería la masa. La masa. Si merece los 10 puntos. Sebastián, ¿quién es su tutor? Profe, el morenito, no me es el No, nombre. ya, perdió los 10 puntos. Hay que Pero el saber su nombre nombre. me dijo. Hay que saber su nombre. Alexander Díaz. Alexander Díaz. Pobrecito el profe Alex. Listo. Bueno, entonces, volviendo de comerciales. Ahora, vamos con la constante de amortiguamiento. Esta frase que vamos a marcar aquí, voy a borrar esto. Este lo voy a dejar por ahora. Esto que voy a marcar ahora es lo siguiente. Determinado. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que había una frase por aquí súper rara que era que la masa está en un medio, la masa está en un medio que ejerce una resistencia viscosa de 6 libras cuando la velocidad de esa masa es de 3 libra sobre pie. Dime. Dime. Sí, cuéntame. ¿No? Bueno, listo. Entonces, esa que está acá, esta frase. La masa está en un medio que ejerce una resistencia viscosa de 6 libras cuando la velocidad de esa masa es de 3 pies por segundo. Miren lo siguiente, 3 pies por segundo, ¿esto a qué corresponde? Pies por segundo, recuerden que pies por segundo se escribe así, pies por segundo, o sea, es por, pero es dividiendo, ¿no? O sea, el español es una cosa bastante curiosa. Entonces, esto sería 3 pies por segundo, esto es una velocidad, ¿cierto? Sí. Esto es un tipo de velocidad. Entonces, recordemos un poco que en la ecuación diferencial que nosotros tenemos, nosotros estamos asociando lo siguiente. Aquí tenemos, ejerce una resistencia viscosa. Resulta que pasa lo siguiente. Esta frase que está aquí, esta frasecita que está aquí, está asociada en la ecuación diferencial a esta parte de acá, a este gamma más u prima de t.
¿sí? Este es el gamma por U' de T, ¿sí? O sea, eso que está diciendo ahí, o sea, la masa está en un medio que ejerce una resistencia viscosa de 6 libras. O sea, ese gamma junto al U' de T está asociado al movimiento en cuanto a términos de velocidad de lo que nosotros tenemos en el ejercicio. Entonces, ¿qué sucede? Que esta parte de aquí corresponde a gamma por U', ¿sí? Donde este U' es este 3 que está acá, ¿sí? Y lo que dice es que esto junto, o sea, esa resistencia viscosa es de 6, ¿sí? Entonces, de aquí yo tengo lo siguiente. Yo tengo que gamma por 3, en este caso es 3 pies por segundo, es igual a 6, que es la resistencia viscosa, que es en libras. ¿Listo? Entonces, este 3 pasa a dividir. De aquí yo tengo que gamma va a ser ¿cuánto? De aquí yo tengo que gamma va a ser 2, o sea, 6 dividido en 3, el 3 se está multiplicando, pasa a dividir, ¿sí? Va a ser 2 libras, el segundo se está dividiendo, pasa arriba y el pie pasa abajo, o sea, queda libra, segundo, sobre pie, ¿sí? Entonces, miren que esta era como en aceleración y esta de aquí sí ya es como en velocidad. ¿Listo? Ese sería ese gamma. O sea, mejor dicho, aquí siempre les va a decir cuánto es la resistencia viscosa. Y esa resistencia viscosa, o no necesariamente tiene que ser viscosa. O sea, les dices que el objeto que ustedes tienen le está poniendo una resistencia y les dice de cuánto, ¿sí? O sea, nuevamente les va a poner como una resistencia en peso y les va a dar una velocidad, ¿sí? Siempre le van a dar la velocidad en la que se mueve con esa resistencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la resistencia que opone el objeto depende de la velocidad del movimiento en ese momento, ¿sí? Y esa gamma es una constante. Entonces, de esa forma, ustedes solo necesitan el valor en algún momento donde ustedes conozcan la velocidad. Entonces, ustedes reemplazan la velocidad aquí, que en ese caso es 3, y todo eso junto va a ser 6, y de ahí encuentran esa gamma, ¿sí? Ese sería como el método aquí. O sea, ya tenemos de acá que gamma es igual a 2. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Me falta U sub 0. No, U sub 0 todavía no hablemos de U sub 0. Hablemos de K, de la constante del resorte. Entonces, nuevamente voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Igual todo esto queda grabado y ustedes lo pueden revisar. Creo que voy a mirar a ver cómo edito la parte donde la embarré aquí con la ecuación, pero el resto sale allá bien. Listo. Entonces, ahora vamos con lo siguiente. ¿Qué me falta? Vamos con lo siguiente. La constante K, pues esa es una constante del resorte, entonces está asociada a esta frase que está acá. Suponga que la masa se desplaza 6 pulgadas en dirección positiva y después se suelta. No, esa no. Esto de acá, esta que acabo de resaltar, mire que esta es el 6 pulgadas en dirección positiva y luego se suelta. Esto sería para U sub 0 y para B sub 0, ¿cierto? O sea, U sub 0 va a ser 6 pulgadas. Y la velocidad inicial, pues como dice que se suelta, va a ser 0, ¿sí? Entonces, U sub 0, recuerden, U sub 0 va a ser 6 pulgadas. Pero mucho ojo, yo necesito darlo en pies. Entonces, un pie son 6 pulgadas. Entonces, 6 pulgadas sería pues de aquí yo tengo que, de esta ecuación yo tengo que una pulgada es igual a un doceavo de pie, ¿cierto? Entonces 6 pulgadas, esto va a corresponder a 6 doceavos de pie, que eso es un medio de pie, ¿sí? O sea, U sub 0 es un medio. Y la velocidad inicial, como dice que se suelta, va a ser 0. ¿Listo?
ahora sí vamos a hablar de la constante K, que sería la que me queda faltando. Entonces, la constante K, pues claro, aquí está. Vamos a ponerla con, se me acabaron los colores, aquí. Entonces, una masa que pesa 4 libras, esta era solamente el peso, estira 2, otra vez de verde, aquí, estira 2 pulgadas un resorte. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar esta ecuación que les mostré por acá, que es el K por L, ¿cierto? K por L y la fuerza de todo eso. Entonces, de aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. De aquí yo voy a tener ahora, ¿sí? De esta frasecita de acá. Otra vez azul, no puede ser. Aquí, ya. Listo. Entonces, me dice que estira 2 pulgadas. Recuerden que 2 pulgadas tengo que pasarlo a pies. Eso sería 2/12, que es un sexto de pie, ¿cierto? Entonces, en este caso yo tengo la siguiente. La fuerza S es K por L. Recuerden que era negativo, pero era negativo era porque estábamos agregándole como que era hacia arriba. Si yo lo quiero ver como magnitud, pues simplemente le quito ese valor. Aquí nosotros queremos la constante solamente, entonces lo vamos a ver como magnitud. De aquí, esta L es la cantidad que se estira, ¿cierto? O sea, esto de acá sería L. Entonces, y esta F sería el peso que hace que se estire así. Ese peso que hace que se estire así serían esas 4 libras, ¿cierto? Porque recuerden que aquí esto mantiene un equilibrio. O en otras palabras, vuelvo y muestro la ecuación de la que sale de aquí, ¿cierto? Miren que de aquí, de esta de acá, de esta ecuación, vamos a mirarla ya. La voy a traer de allá. Aquí está, de esta ecuación de acá. Ya habíamos dicho, ¿dónde quedó? Aquí. Ya habíamos dicho que este mg era lo que llamábamos W, ¿cierto? Y W era 4 libras. Y ya vemos que L es un sexto. Entonces, de aquí me queda 4 libras es igual, paso este al otro lado y me queda un sexto de K. Un sexto sería, ¿qué? Pies. Entonces, de aquí yo tengo que K es igual a ¿qué? A 4 libras sobre un sexto de pie. De aquí yo tengo que K es igual a 24, o sea que hacen eso de la oreja, ¿no? 4 sobre 1, 1 sobre 6 y hacen la oreja. Qué chévere, hace rato no hacía esto. Esto sería libra sobre pie. ¿Listo? O sea que la constante K es el maravilloso número 24. ¿Listo? O sea, ya llené este tablero de cosas y solamente necesitamos esto que está. El otro detalle, falta esta F. Si ustedes se dan cuenta, en ningún caso habla que hay una fuerza externa. Si no le dicen que hay fuerza externa, quiere decir que no hay. Por lo tanto, igual a 0. 0. Ojalá todo fuera así. En el ejercicio que toca hacer, si hay fuerza externa, ¿no? Entonces, de esa forma, nos queda esto ahí. Profe, perdón. Dime. En el ejercicio de nosotros, la fuerza externa es 2 coseno por coseno de 3t libras. ¿Ese 2 cosenos es uno que no va? ¿Tiene doble coseno? Sí, señor, tiene doble coseno. Uy, coseno del coseno de este. Uy, se repitió el coseno. Es un solo coseno, me dice la profe Alejandra. Es un solo coseno. Es listo, profe, 2 muchas coseno gracias. de 5, ¿es? 2 coseno de 5t. Si no estoy mal. Bueno. 2 entonces, coseno de 3t. 2 cosenos y 2 cosenos. 2 coseno. Perfecto. Entonces, de esta forma, ahora sí vamos a reemplazar lo que a ustedes les gusta, reemplazar. Entonces vamos a reemplazar la ecuación inicial que tenemos acá. Entonces la ecuación diferencial que tenemos que utilizar es esta que está aquí, ¿sí?
Entonces, con esa ecuación diferencial reemplazo los valores. Entonces, me queda de la siguiente forma. La ecuación que tenemos que resolver en este caso sería m, que es 1/8 de u doble rayita, o sea, doble prima, más gamma, que aquí es 2u prima. Profe, aquí sí es en un octavo. El AM sí quedó en un octavo. Sí, acá, 1/8. ¿Sí? ¿Se acuerda que aquí el profesor la había embarrado y era el peso es masa por gravedad? Entonces la masa es peso sobre gravedad. ¿Sí? Era así. Y el peso era 4 y la gravedad 32 da 4 sobre 32, que es 1/8. Y ahora viene K, que es 24U, igual a F, que sería 0, tal que las condiciones iniciales son U sub 0 es 1/2 y B sub 0 es igual a 0. Y esa es la ecuación diferencial que toca resolver. En este caso es una ecuación diferencial homogénea, de esas que tanto les gustó, que solo bastó un encuentro de webconferencia para que todos hubieran ese avance, ¿sí? Entonces esta sería la ecuación a resolver y ahí ya se resuelve la ecuación. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos a hacer otro ejemplo donde esta no sea 0. ¿Sí? Tutor, en nuestro caso es una ecuación no homogénea porque se debe igualar al coseno. Exacto. Vamos a hacer ahora el otro ejercicio, es una mucho más parecida a la que ustedes tienen en cuanto a ese detalle. ¿Listo? Pero de esta, ¿alguna pregunta hasta ahora? No, no, señor. No, señor. Sería como ya empezar a explicar la no homogénea. Listo. No, la no homogénea se supone que ustedes ya saben hacerla. La no homogénea. De todas formas, vamos a hacer otro ejemplo, el otro ejemplo que tengo acá. Listo. ¿Quiere papaya? Disculpe, profe. Cuénteme. ¿Quiere carne ahora? Profe. ¿Sí? O sea, en ese ejercicio que usted acaba de realizar, Ajá. la respuesta sería el desarrollo de la ecuación y la respuesta de la ecuación es el resultado de todo el problema. Sí. O sea, mire que en la ecuación, el problema que ustedes tienen, le tiene dos ítems. El primero es exprese la ecuación diferencial que lo plantea, si no estoy mal, que sería esta parte. Y el segundo ya es resolverla. Ah, ok, profe, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, Carolina me dice que recordarla. Sí, la voy a recordar, pero ya ahorita lo miramos. ¿Listo? O sea, les voy a recordar cómo se hace. Listo. Entonces, ahora este es el ejercicio 2, que aquí entre comillas es mucho más parecido al de ustedes. Le cambié solo algunos datos y ya. O sea, prácticamente va a ser la misma estructura. Entonces, nuevamente necesitamos encontrar U de t, aunque ese como tal no se encuentra sino hasta que se resuelve la ecuación. Necesitamos la masa, necesitamos gamma, necesitamos la constante K, necesitamos, ¿qué otra cosa? U sub 0, ya no me acuerdo. U sub 0, B sub 0 y F de t. U sub 0, B sub 0 y F de t. ¿Listo? Entonces, esas serían las cosas que vamos a utilizar. Entonces, comenzamos por el final. Aquí dice, bueno, voy a leer el ejercicio. Una masa que pesa 10 libras, alarga 6 pulgadas un resorte. Miren que el inicio es similar. La masa se desplaza 5 pulgadas en dirección positiva y después se suelta. Similar. Si se supone que no hay amortiguamiento, esto es una cosa espectacular. Miren, que diga que no hay amortiguamiento, no hay amortiguamiento. Si dice que no hay amortiguamiento, ¿cuánto debe ser la constante de amortiguamiento? 0. Cero, muy bien. Cero. Ya vamos Cero porque no tiene movimiento. Exacto, o sea, no hay esa parte, o sea,
No hay una velocidad que tenga ese detalle. Y que sobre la masa actúa una fuerza externa de... Ah, mire qué cosa tan espectacular. Ya nos dieron todo aquí mismo. Creo que así tal cual está el de ustedes. Seno de 5t. Entonces, f de t va a ser seno de 5t. ¿Sí? Recuerden que esta siempre es una trigonométrica, ¿no? Yo les dije, siempre es una trigonométrica, entonces eso facilita mucho las cosas. Bueno, entonces, ahora, ¿qué nos falta? Vamos a comenzar de la misma forma que la vez pasada. Empezamos con la masa. Entonces, en este caso, la masa pesa 10 libras. 10 libras. Entonces, nuevamente, nosotros tenemos que el peso es la masa por la gravedad. Yo creo que esta fórmula ya no se me va a olvidar nunca en la vida. De aquí yo tengo que la masa es el peso sobre la gravedad. Recuerden que la gravedad era 32 ¿qué? Pies por segundo al cuadrado. ¿Listo? Y en este caso el peso es 10. De esa forma, la masa va a ser igual a ¿qué? A 10 libras dividido en 32 pie sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Viene libra. No, o sea, sí, aquí faltó libra. Sí, sí. En el ejercicio que yo copié para este, decía libra, solo que debe ser que cuando lo redacté se me olvidó el libra. Sí, porque la fuerza está en libras. Sí, no hay que convertirlo. Bien. Entonces, en este caso, la mitad de este es 5, la mitad de este es 16. Y ahí ya no se puede simplificar más, ¿no? Entonces es 5/16. Disculpe, profe, qué pena. Punto al cuadrado, cuénteme. Me perdí ahí en esa parte, las 6 pulgadas equivalen a 32 pies. No. Recuerde que el peso es 10. ¿Sí? Y lo que está aquí en la división es la gravedad. La gravedad es 32. Aquí todavía no hemos utilizado ese 6. Que equivale a 32. Sí. Ese 6 Ok. lo utilizamos es para esta acá. Listo. ¿Sí? Muchas gracias. Listo. Entonces, masa va a ser 5/16. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? Claro, no, está claro. ¿No? Bien. Entonces, ahora vamos a utilizar la constante K. La constante K, nuevamente recuerden que se utiliza de acá, del alarga 6 pulgadas en un resorte. Entonces, recuerden que la ecuación que nosotros habíamos descrito en la diapositiva era la siguiente, era mg menos k por L es igual a 0. Recuerden que este mg junto son estos 10 que están acá. Y este L es 6 pulgadas, pero estas 6 pulgadas tengo que escribirlas en pies, ¿sí? Recuerden, 6 pulgadas sería 6/12 pies. 6/12 es un medio, ¿cierto? Entonces, de aquí yo tengo que 10 es igual, este va a pasar al otro lado que a K por L, pero recuerden que L es un medio, que fue lo que nos dio acá. De esta forma, K va a ser lo siguiente, va a ser 10 libras, que es el peso, sobre un medio, este sería pie, ¿cierto? Y entonces me va a quedar que esto es como si fuera, miren, es como si fuera 10 sobre un medio, ¿sí? Es como si fuera 10 sobre 1 sobre un medio y otra vez la oreja. Es que chévere, con arete. Y entonces esto me quedó 20 libras sobre pie. ¿Listo? Entonces esa es la constante K. Quedaría 20. ¿Listo? Ya vamos muy cerca. Y entonces solo me quedaría faltando U0 y B sub 0. Y esos salen de esta frasecita de acá. Salen de esta. La masa se desplaza 5 pulgadas en dirección positiva y después se suelta. Cuando aparece se suelta. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 0. 0. Y ahora la masa se desplaza 5 pulgadas. Recuerden que 5 pulgadas en pies, ¿cómo sería? Sería 5/12 pies, ¿cierto?
O sea que la posición inicial es 5/12 de pies. ¿Listo? Entonces, con eso ya podemos plantear nuestra ecuación diferencial, porque solamente es poner esos datos. No, ese ejercicio que ustedes tienen está muy fácil, la verdad. No, eso no hay nada que hacer. O sea, vamos a ver aquí. Vamos a copiar de nuevo el modelo de la ecuación diferencial, que es este. Aquí. Entonces, la pongo acá. Y ahora solamente voy a reemplazar. ¿Sí? Reemplazando un poco sería la m, que sería 5/16 de U2', más gamma, que es 0, o sea, aquí no aparece nada, más k, que es 20U, igual a seno de 5t. ¡Ay, qué ecuación tan chévere! ¿Listo? Entonces, claramente es una ecuación no homogénea. Esta ecuación no homogénea, recuerda que primero se soluciona la ecuación homogénea, ¿sí? Asociada, digámoslo así, ¿sí? Que sería, en este caso, sería 5/16 de U' más 20U igual a 0. ¿Listo? Sería solucionar esta. ¿Cuál es la pista que yo les doy? Como está en fraccionario, lo recomendable sería multiplicarla toda de una vez por 16. Entonces, vamos a resolver esta. Es lo mismo que multiplicamos todo por 16. Quedaría 5U2' más 16 por 20 sería 320U igual a 16 seno de 5t. Esta es más chévere de solucionar, ¿sí? Entonces ya no hacen esta, sino que hacen 5U' más 320U igual a 0, ¿sí? Esto está súper fácil de solucionar, ¿sí? Esto está súper fácil de solucionar porque cuando ustedes reemplazan, pues les va a quedar una ecuación bastante sencilla. ¿Listo? Ahora, la segunda parte es encontrar la solución particular. ¿Sí? La solución particular que se llama Y sub P. De aquí nosotros tenemos Y sub H, que es la solución homogénea. La Y sub P, recuerden que la Y sub P cuando es una trigonométrica de este estilo, lo que se hace es A seno de 5t más B coseno de 5t. Si aquí no fuera seno, sino coseno como la de ustedes, de todas formas es esta la solución. Y ahora lo que se hace es hacer las derivadas, o sea, derivamos esta. En este caso sería la derivada de esto, sería la derivada de seno, es coseno, y por la derivada interna que es 5, o sea, sería 5a coseno de 5t. La derivada de coseno es menos seno, entonces aquí sería menos seno, no, menos, uy, nadie vio eso, menos 5b Salió 5B. coseno de 5t. Sí. Y la otra sería y2' de p igual a, ahora ¿qué hacemos? Volvemos a derivar, entonces sería aquí la derivada de coseno es menos seno, entonces sería menos 25a seno de 5t. La derivada de este sería, ay, espere, sí, aquí yo escribí coseno y era seno, ¿no? Ahora sí. Sí, es seno, profe, no es coseno, no es seno. ¿En este? Ahí sería más. Ah, No, porque la más, derivada de menos. coseno es menos seno. Sí, pero la derivada de seno. Ahí sería coseno. Sí, coseno es acá. Sí, señor. La de este es este, y ahora la de este sí, ahora sí es negativa. Y aquí la derivada de seno es coseno, pero sigue siendo negativa porque ya hay un negativo, entonces quedaría 25b coseno de 5t. Y ahora, ¿qué se hace? Se cogen estos valores, este valor se reemplaza aquí. Miren que este no se va a reemplazar porque no hay, y este valor se reemplaza aquí. Y se buscan las ecuaciones, los valores de A que satisfagan la ecuación. Y ya,
Eso sería todo. O sea que realmente el primer paso, que era llegar hasta aquí, sencillo. Y el paso que es aquí es sencillo. O sea, afortunadamente la ecuación que les va a quedar aquí es una ecuación súper tranquila. No es seno de e a la x, que son los que le tocó a los de ejercicios tipo E, ni son cosas muy compuestas. Es una función súper sencilla. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí. Es que en el ejercicio dan un dato que yo no veo que se use en ninguna parte, y es ese, cuando que se alarga 6, por ejemplo en el ejemplo suyo, dice que se alarga 6 pulgadas y eso ahí no se ve en ninguna parte que se utilice. En K. En el otro. Sí, en ese, sí, en ese. Dice, se alarga 6 pulgadas. Ajá. Eso se utiliza para hallar la K porque ese 6 pulgadas es esta L. ¿Cómo? Ese 6 pulgadas es esta Ajá. L. Usted lo reemplaza aquí. Ah, ya. Todo se Ese, utiliza. Todo se utiliza. ese vendría siendo lo que se... A ver, esa L en la fórmula, ¿cómo se llama? O sea, ¿cómo la Esta llamaría uno? L es el valor de alargue del resorte. Este L depende del peso. Ya. ¿Sí? Vale, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, perdón, la L depende del peso, dijo, sino que es que el compañero le escuchaba bullir, Sí, no. la L depende del peso. O sea, si usted tiene un peso diferente, esto se va a estirar diferente. Pero lo que siempre va a ser igual es la K. A la K siempre va a ser constante ahí. Exacto. Pero entonces en el dato que le dan a usted va a ser algo fijo, entonces no hay problema. Ah, listo, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una, esa web va a quedar grabada para posteriormente volverla a ver. No te entendí, ¿me puedes repetir, por favor? Que si la web va a quedar grabada. Claro, eso está Sí. grabado, esto es súper importante que quede grabado porque pues de eso dependemos después para que ustedes puedan revisar el ejercicio. Vale, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Tutor, en mi caso el video quedó de 4 minutos 40 segundos. Lo grabé varias veces y siempre se me pasaba, pero no fue tanto. Pues no creo que haya problema. Por ejemplo, en mi caso no habría problema. No sé. Sí, usted es mi tutor. Ah, entonces no hay problema, ya estás tranquila, no pasa nada. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces no siendo nada más. Sí, cuéntame. Una pregunta es que, pues yo el corte pasado no hice nada, la verdad. Y quería preguntarle si es posible hacer el video sin las células porque no tengo documentos. ¿Cómo así? ¿Sin que tengas documentos? Sería con una copia, un carnet o algo así. Sí, pero pues creo que te queda como más difícil, lo más fácil. Por ejemplo, tú puedes grabarte en un celular, lo haces y luego vas y lo subes. No, yo me refiero a la cédula, es que no tengo la cédula. Ah, ¿Cómo me identifico? ¿y no tienes la fotocopia de la cédula al menos? ¿Ah, sí? ¿O algo Sí, la así? copia sí la tengo. Ah, bueno, entonces con la copia de la cédula yo creo que pues se alcanza a ver. O otro documento donde salgas con foto que corrobore. Sí, Sí, también. no hay problema, sí. Ok, vale, gracias. Listo. ¿Listo? No sería nada más. Ahí en el chat está el enlace de la asistencia. Recuerden que son 5 punticos de oro. Ahí para que la llenen y lo tengan en cuenta. ¿Listo? Una pregunta que es que no le entendí lo que decía la compañera, que grabarse con la cédula, no entiendo esa Es parte que que recuerda que el video tú tienes que mostrar el documento en la cámara como para confirmar identidad. ¿Sí? Ah, ok. Ah, bueno, eso sí. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. En la asistencia colocamos el nombre del tutor que nos dio la web
o el tutor No, como el que te tal que toca, nosotros tenemos el que en te la toca. plataforma? Sí, el que te sale en la plataforma. Es fundamental porque si no, después no te encontramos para darte los puntos. Hola, Porque profe, es que buenas yo siempre noches. colocaba, era el que nos daba la web. Es que esas son, por ejemplo, cuando son CIPAs, ahí sí se pone quién sea, pero es que como estas son web y aquí nosotros estamos dando la bonificación, entonces aquí sí pones es el tutor que te corresponde. Ah, bueno, profe, muchísimas ¿Sí? gracias. Profe, buenas Profe, noches. Listo. ¿Quién más? dale ¿Me compañero, escucha, dale, profe? dale yo. Cuéntame. Profe, yo ya envié la encuesta con el nombre, con su nombre, no hay ningún problema. Pues entonces con que quedara bien el curso, no debe haber problema, pero sí nos da más trabajo, le cuento. Sí, es que no, pues no sabía que tocaba. Yo pensé que era el nombre de quien daba la. Intenta ingresar de nuevo a ver si le deja editar la respuesta. Creo que se puede. Listo. Voy a intentar, gracias. Si no, pues ya tocó así. Bueno, ya. Buenas Profe, noches, Buenas profe. noches, qué pena, lo que pasa es que yo no puedo ingresar al chat. ¿No pudiste ingresar al chat? No, Toma pantallazo o toma foto que estás en la clase y se lo envías por el correo interno a tu tutor. Vale, sí, señor. ¿Listo? Gracias. O profe, compañero, una ¿tú estás, una tienes Skype? preguntita referente al... Perdón, sí, dale la información del Skype a la compañera por si la vas a mandar el No, enlace. pues estaba pensando que si se podía compartirle a ella en Skype, pero no sé la tutora qué opinará. No, pero es mejor lo de escribirle directamente al tutor. Esa pues la utilizamos varias veces. Sí, ahora sí, cuénteme. Profe, referente al video, que me imagino que es que, por ejemplo, yo en cálculo integral, pues también nos pedían un video, ¿no? Sí. Entonces, Hasta luego. por ejemplo, nos decían, aproxima la integral definida. Entonces, yo hacía todo, iba realizando cada uno de los pasos, realice la suma de Riemann, iba explicando, entonces colocaba Sí. delta de X y iba explicando cada paso a paso. Pero entonces usted lo que dice es que resumamos, tratemos de acortar esa explicación, o es que no me quedó muy claro ahí, qué pena. Es que sobre todo cuando sean realizar las cuentas, no es que me muestre, que me diga qué hizo en cada cuenta, sino que sea como la estructura de lo que usted está explicando, ¿sí? Porque es que si usted me pone a contar lo que hizo en cada cuenta, créame que los 4 minutos no dan, le sale mucho más. Sí, no, entonces lo que yo diría es hacer el ejercicio y explicar lo que se hizo en cada paso a paso, por ejemplo, realizar la Exacto, suma, digamos, allá exacto. los Aquí f de aplicamos x, el método, exacto, aquí aplicamos el método Cauchy-Euler, entonces hacemos esto, eso es, luego esto, entonces nos da esta solución, de acuerdo a estas soluciones, las raíces serían las siguientes, ahora vamos a hallar la parte no homogénea, así, sí, como presentando. listo. Sí, porque pues en cálculo estaba enseñado que en cálculo integral pues había que explicar todo el ejercicio y pues sí me demoraba por ahí unos 5 o 6 minutos. Sí. No, es que aquí como no estamos pidiendo que nos explique, por ejemplo, a veces toca integrar. No queremos que nos explique la integral porque se supone que usted ya aprobó esa materia. Aquí lo que nos interesa es que usted muestre el método que tiene que probar. O sea, si le dan dos raíces complejas, entonces cómo queda la ecuación. Si le dan los valores iniciales, qué procedimiento hizo, ¿sí? Y así le queda más sencillo. ¿Listo? Listo, bueno, muchas gracias, sí, porque quería aclarar esa duda. Listo. Bueno, voy a parar la grabación. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.